Hola, buenas tardes, Florencia. Bueno, si les parece, ahí vamos arrancando. Bien. Bueno, Buenísimo. saludarlos. Espero que tengan unas buenas tardes. Y bueno, y seguimos en el segundo encuentro, ¿no? Nos queda uno solo. Bueno, la idea es hoy, quienes no se presentaron en el encuentro pasado porque no pudieron estar, si lo quieren hacer ahora, damos un tiempito y ahí si quieren presentarse los que no se presentaron. Igual en el encuentro presencial, cuando estemos reunidos todos, ahí con Seba y con Caro, estuvimos viendo unas dinámicas ahí para conocernos también un poquito más, ¿no? Que la idea es eso, que todos los que hacemos la función de cuidar la salud de la gente, de los vecinos, como se dice en los municipios, en las gestiones municipales, ¿no? Nos conozcamos todos, ¿no? Bien, Romano Di Benito, ahí, Caro, se está, si puedes, por favor. Sí, ahí Perdón, leo. sí, No, no hay ningún problema. Buenas tardes, soy Ramiro Di Benedetto, acompañado de Giovanna Morelli, de Complejos Hospitalarios. No tenemos cámara ni micrófono. Hola, perfecto, chiques, buenísimo, gracias. bienvenida. Está Bien, Carolina Vilche y Barreto Perla, del CAPS 14. Hola, chicas. bien. Bueno, nos van saludando. Sí, Florencia, Marce y Andy. Está Ami Lencina, de Complejos Hospitalarios también. Están sin cámaras ni micrófonos. Hernán Sandarín. bien, hospital odontológico pusieron acá. Buenísimo. Está Melina del laboratorio. Paula del CAPS 11. Algunos, Sandra, que está con algunos problemas de conexión. Bueno, ojalá Sandra se arregle. Florencia Picabea del CAPS 9, Karina del CAPS 1, está Claudia del CAPS 13 y las chicas del call center que habían saludado hoy más temprano, Sandra, Patricia y Mariana. Perfecto, gracias, Caro. Después, igual, viste que habíamos hablado en el encuentro pasado, se habló de que iban a volver a extender como el Excel para sumar a quienes no se habían inscrito todavía para adicionarlos. Bien, eso por si hay alguno de los que esté presente para eso. Bueno, la Sí, idea lo de... repito, si querés, Juan, Sí, un segundito, para sí, quienes no Seba, se hayan anotado perfecto. en el formulario de inscripción, igual estamos registrando en otra pestaña de la planilla los que vayan empezando la capacitación y no tengamos registro. Así que igual y si quieren ir avisando o a nuestros teléfonos o por el chat, también sería una ayuda. Perfecto, Seba, buenísimo. Bien, el por qué los queremos tener todo en la listita es por el hecho de que se le va a dar una certificación. Yo estoy seguro que ni Seba ni Caro quiere tomar nada punitivo porque es una capacitación que si bien no es obligatoria, es opcional, pero bueno, es una estrategia de gestión del municipio y nosotros le dimos esa importancia que para ellos reviste y para ustedes y bueno, y entonces eh, la idea sería terminar el curso, pedir un certificado, por eso Seba las está pidiendo esos datos de inscripción porque necesitamos para dar el certificado que se da, un certificado de la Escuela de Gobierno en Salud, Florea Ferrara, por los créditos, porque nosotros desde la región podemos acreditar cursos que no superen las 25 horas y esos salen como certificados de la Escuela Florea Ferrara, pero ya desde la región, no hay ningún problema. Pero para ese certificado se necesita el DNI, el nombre de la persona y después vieron que en el encuentro pasado enviamos al final del encuentro, lo hice al final del jueves, por eso ustedes van a bancarme un poquito hasta el jueves, para no espolear mucho al grupo del jueves, ¿no? Entonces el jueves terminamos la clase y ahí le mandamos todos los contenidos del primer módulo, lo recibieron, ¿no? Bueno, eso esperemos, ahí le mandamos el contenido y le mandamos la presentación, igual que ahora le vamos a mandar lo mismo, ¿no? El día jueves, cuando terminemos el grupo del jueves, le mandamos esto mismo. Bueno, en el encuentro anterior, si me permiten, vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos en el encuentro anterior y ahí arrancamos con el encuentro del día de hoy. ¿Bien? Se ve, perfecto, se ve bien. Bueno,
Estamos en el segundo encuentro, hoy la fecha es 24/6, y el último, que va a ser el presencial, va a ser el 8/7, y yo después el día jueves le vamos a mandar un correo que me gustó. ¿Saben, Caro y Seba, que yo estaba pensando que está bueno hacerlo? De hecho, gracias a ustedes voy a retomar esta retroalimentación del curso de ustedes, porque semana por medio permite que se pueda organizar más el curso, porque si se hace semanal, como que no tienen tiempo para hacer la actividad, la última actividad de integración, ¿no? Nos pasó ya en otros cursos y me doy cuenta de que con una semana de por medio nos da un poquito de más tiempo de que se puedan organizar mejor, puedan trabajarlo todo mejor, porque yo sé que la carga asistencial es bastante fuerte, y así no le restamos ese tiempito, porque el encuentro final es un encuentro donde ya van a ver las consignas de trabajo, ahí vamos a tener que trabajar bastante, ¿no? Eh, no es nada de memorístico, ni es nada de un examen para que marquen, al contrario, van a ser relatos de experiencia, y a partir de ejemplos y de actividades que vamos a mandar para que ustedes elijan qué actividad quieren hacer, y esa actividad la preparan en el grupo. Bien, bueno. Bueno, en el encuentro anterior vimos la primera parte, que era sobre díganme si ahí se ve qué está pasando, porque a veces, bien, perfecto. Bueno, sobre la escucha activa en la comunicación interpersonal, habíamos hablado de lo importante que una conversación, que es que sepamos que una conversación la hacen los que hablan y los que escuchan, ¿no? Que a veces para hacer una conversación no se necesita que el lenguaje que usamos sea verbal, sino un lenguaje no verbal puede ser también una comunicación. Por tanto, la escucha puede ser verbal como no verbal, y ahí activamos un poco las alarmas para la tolerancia entre los compañeros, porque a veces se cuestiona si alguien en una conversación no responde y tú le preguntas algo y la persona te hizo un gesto. Esa persona no significa que no te esté escuchando, te escuchó y te hizo y te devolvió el gesto de la escucha con un gesto, ¿no? No siempre se necesita emitir palabra para uno comunicarse, ¿no? Y a veces eso se toma en los ambientes de trabajo como que esta persona no me atiende cuando yo le hago una pregunta o cuando yo hablo con él, y simplemente la persona te está escuchando, y la persona te está respondiendo de una manera no verbal, ¿no? Te está haciendo algún gesto de que está todo bien, de que lo entendió, de que no se necesita, o que asistió con la cabeza, ¿no? O con una expresión corporal, y eso no significa que la persona no esté conversando con uno. Generalmente esto se ve como uno de los conflictos interpersonales muy importantes en los lugares de trabajo, y por tanto hay que entender que teniendo esta dimensión de la escucha, entender para no generar juicios de valores, ¿no? Y también para atender a una persona que ya sea, que ya por la pantallita, aprendí eso del grupo del call, por la pantallita del call, o por la persona que tienes frente a ti físicamente, ¿no? Que esa persona te va a hablar de esa misma manera, te puede hablar verbal y te puede hablar no verbal. Y tú le puedes responder de una manera verbal o de una manera no verbal. Bien, ¿no? La ventaja que tiene el que conversa y habla, no el que escucha, es que el que conversa y habla es quien propone e indaga. Son dos características que tiene cuando uno habla, ¿no? Usted está proponiendo una charla y estás indagando algo. Si quieres preguntar o quieres saber algo, o si no, estás simplemente proponiendo una charla abierta sin ningún momento de indagación, ¿no? Después vimos muy claro lo que es el fenómeno de escuchar. ¿Qué significa escuchar y qué significa oír, no? Que el oír es un evento anatómico, y para eso tenemos nuestras estructuras en nuestros oídos medio, interno y externo, que nos permiten la articulación de la vibración del sonido, y que nos permite escuchar, oír, pero que escuchar es mucho más allá, y que va como, como, como lo que establece o lo que condiciona una relación, las relaciones interpersonales, ¿no? Porque cuando estamos escuchando, estamos interpretando, ¿no? Entonces ahí les ponía el ejemplo, cuando escucho, sí, el fenómeno
al poner una música clásica, una música instrumental, si la estoy oyendo o la estoy escuchando, ¿no? Si esa letra no tiene contenido de palabra, entonces lo que estoy es oyendo música, estoy oyendo una melodía de una música. En cambio, cuando ya tiene un tono de una comunicación verbal, entonces estoy escuchando, porque estoy interpretando las partes y los pedacitos o las oraciones de esa canción, ¿no? Es la diferencia que hay de este fenómeno de escuchar y oír. Por eso es muy interesante cuando nos dirigamos a una persona que tenemos en nuestra entrevista conversacional, cómo expresarnos bien en el momento de que que estamos entablando la comunicación con el paciente, de indagar o de escuchar y no de oír, ¿no? Cuando uno quiere indagar, no preguntar ¿me estás oyendo? Porque estás diciéndole a la persona que no te va a interpretar, sino simplemente que si te está escuchando bien, ¿no? El escuchar significa interpretación. ¿Bien? Bueno, y por supuesto, escuchar es igual a oír más interpretar, ¿no? Se oye y se interpreta. Que, trabajamos en esto en ese momento cuando, cuando estamos oyendo que un compañero nuestro está hablando con un paciente, pero nosotros, si se da una situación en ese momento y nosotros intervenimos en esa situación, tenemos que correr el riesgo de que no hemos escuchado lo que está pasando. Simplemente oímos que el paciente levantó la voz o que o tu compañero o compañera se alteró y levantó la voz. Entonces tú lo que vas a escuchar vas a oír una conversación en un tono alto, pero si no estás prestando atención, si no estás interpretando esa conversación, entonces si vas a apoyar a tu compañero o a tu compañera, es importante que nos pongamos primeramente al tanto de qué pasó en esa conversación, ¿no? ¿Cuál es el elemento que estaría fallando, que no se pueden entender esas dos personas? Por eso es importante la escucha y interpretar, que es oír más interpretar una conversación. Vieron cuando dicen que, bueno, es muy normal que te puedan decir, bueno, ¿y tú para qué te metes en esta conversación si no has escuchado nada? O sea, esa frase uno tiene que tratar de evitarla, ¿no? Porque es verdad, si yo estoy conversando con una persona enojado o no, y alguien interviene, yo lo primero que le voy a decir, ¿y tú qué haces acá si tú no has escuchado nada de lo que yo he hablado con esta persona? ¿Quién eres tú para opinar, no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno busca el momento para entrar en la conversación con otra persona, por supuesto, primeramente interpretar qué está pasando, y que te puedan repetir la escucha, qué escuchó tu compañero o qué escuchó el paciente, y tú entonces puedas intervenir como un tercero, pero no intervengas como un tercero apoyando a tu compañero sin haber escuchado al paciente, ¿no? Entonces a eso me refiero. Creo que este fenómeno de escuchar es igual a oír más interpretar, habla de toda esa conflictividad que la podemos eliminar y que la podemos evitar, que sucede mucho en la vida cotidiana, ¿eh? Y que no solamente es cuando uno está frente a un paciente, sino sucede en muchas ocasiones. Y el problema siempre está porque la persona que está interviniendo en la conversación, un tercero, no interpretó, no escuchó lo que simplemente oyó un ruido, ¿no? Una voz alta, un grito, ¿no? Pero no escuchó que le permite interpretar qué pasó en esa conversación. Bueno, hablamos un poquito de lo que condiciona la escucha. El contexto es importante en este grupo de trabajo. Tenemos dos contextos. Las chicas que tienen 10 pantallitas en el call, no se me olvida las 10 pantallitas en el call, y las chicas y los chicos que tienen, las chicas y chicos que tienen la pantallita, y las chicos y chicos que tienen el paciente delante, con todo el contexto de la persona, ¿no? La persona enojada, ya escribió al call y no le responde
respondieron, bueno, entonces yo voy a donde tú estás para que tú me dejes un turno y entonces no solo estoy enojado porque no encuentro turno, sino porque tampoco ya no me atendieron. Aún así, sabiendo de los problemas que de cambios de tecnología que tiene el sistema de comunicación por call y que no siempre el que está en el call center puede dar un turno, ¿no? O sea, depende de cómo está la turnera en los centros, ¿no? Y tal vez la persona se enoje porque no hay un turno y bueno, es así, ¿no? El estado emocional, qué importante es el estado emocional. Saber, por eso va a ser muy interesante lo que vamos a trabajar en el encuentro de hoy, que es entrevista motivacional. Es muy importante que nosotros, miren, este contenido que le vamos a dar hoy es la OPS fuertemente cuando dio el concepto, bien, es un modelo de atención centrado en el paciente pero centrado en el paciente con las estrategias locales propias, ¿me entiende? Nosotros tenemos las estrategias locales del municipio, son turnos programados y turnos protegidos, ¿no? En donde los directores de los centros de salud o los coordinadores o la figura que coordina el centro de una manera logística y organizativa, tiene unas asignaciones de turno y eso vamos a ver en el encuentro de hoy qué importante es que nosotros como integrantes del equipo sepamos trabajar sobre el estado emocional de las personas para nosotros tomar las decisiones correctas y no estar saturando el servicio o optimizando el turno, ¿bien? Para no, ¿qué pasa? Para que esa oportunidad perdida no la pierda ni el paciente ni el sistema. Porque cuando el sistema bloquea un turno o protege un turno, está de una manera generando una oportunidad para alguien. Y si esa oportunidad no se aprovecha, es una oportunidad perdida y falla tanto, es malo tanto para el paciente como para el sistema, ¿eh? No solo cuando no va una persona a un turno es bueno para, no es bueno para nadie, porque el sistema dejó de tener un turno, es como una bala, ¿no? Tú tenés, o sea, quemaste una bala, o sea, no quemar las balas cuando tenemos tenemos la cartuchera con pocas balas, ¿no? Es optimizar esa metafórica frase, ¿no? Nuestra historia personal, ¿no? Qué importante es también vincular nuestra historia personal a la escucha, ¿no? Porque hoy no es mi día bueno, hoy yo no tengo un día bueno, por ejemplo, hoy tengo un día malo, hoy tengo un día, no, depende el estado de ánimo que tiene la persona. Mire, yo llego al trabajo, le comunico a alguien, mira, hoy me siento bien, hoy no me siento bien, sé que me puede ayudar, porque hoy la verdad que tengo tantos problemas en mi cabeza que no estoy para atender a una persona, ¿no? Y a veces es mejor comunicar, tampoco que sea eso la voz populi, ¿no? Con perdón de Caro y de Seba, no quiero como decir una frase que no es. No, pero eso uno lo tiene que tomar con mucha responsabilidad, no quiero decir que ustedes no lo sean, ¿no? Sino el hecho de la historia personal de cada uno, el equipo, y ustedes van a entender porque ustedes trabajan en equipo y ustedes como equipo van a saber qué compañero o qué compañera está bien o no está bien para ponerse a atender una persona, ¿bien? Acuérdense que tenemos que buscar y optimizar en el equipo las características que más destacan de nosotros, ¿no? El que es más resolutivo, el que es más expeditivo, sin dejar de hacer el rol que tenemos que hacer, pero el equipo se tiene que apoyar en esas características de cada uno de los compañeros, ¿no? El dominio de la confianza. Qué bueno que ustedes le digan, miren, hoy no hay turno, pero mañana y el pasado mañana, el jueves y el viernes, hay turnos en tal salita y en tal salita, acá hay turnos por la tarde, o sea, que ustedes tengan confianza de lo que ustedes están haciendo. No es lo mismo responderle eso a una persona que decirle, mira, no hay turno y no sé cuándo hay más turno, ¿no? O sea, es muy, o sea, la persona se va desconfiada del sistema, se va desconfiada de lo que tú le estás diciendo, ¿no? Pero si tú sabes, si tú orientas a la persona, ¿no? Mira, no hay turno, pero pasado mañana hay, a la mañana o en tal sala es posible que haya o no haya, no sé, pero demostrarle que tú dominas tu trabajo. Y si te preguntan, bueno, ¿y usted cree que me puedan hacer? No, yo no sé, ese yo no sé
está bueno usarlo lo menos posible. Por supuesto hay cosas que no van a saber, pero para eso está tu compañero o tu compañera. Si no sabes, preguntarle al compañero o la compañera, o si no a la persona que está a cargo del equipo, que debe seguro darle una respuesta un poco más contenedora a la persona. Piensen que una persona viene a un centro de salud, yo siempre lo digo, no por una fiesta. Hay quienes vienen porque se sienten solitos y solitas y quieren estar un poquito en compañía de alguien, pero no todo el mundo que va se siente solo o sola y quiere estar en una salita. El que va a una salita es por alguna situación. Entonces ya ese mismo movimiento y esa misma decisión de la persona de ir a verse su salud, si eso le agravamos otro componente que es un maltrato o es una mala orientación, entonces la persona viene a la sala, se va de la sala con dos problemas, ¿no? Se va mal atendido y se va con el problema no resuelto, que es su cobertura de atención. La identidad mutua, ponerse en el lugar del otro, sentir el otro, ¿no? Pensar siempre cuando a mí me pase. ¿Cómo me gustaría a mí cuando yo estoy enfermo o cómo me gustaría a mí cuando yo estoy en no un buen estado de ánimo o de salud que me atiendan, ¿no? Y las prácticas sociales, ¿no? Nuestras prácticas sociales, cómo, hay muchas salitas que hacen actividades de promoción con los promotores y las promotoras, ¿no? De lactancia materna, por poner un ejemplo, sobre nutrición, y se hacen en la sala de espera. Entonces, bueno, ay, qué bueno que llegó a la mañana. Hoy a la mañana tenemos una actividad con las promotoras sobre hábitos alimentarios o sobre hábitos de fumar o sobre diabetes o sobre hipertensión o sobre lo que tenga planificado, ¿no? O sea, hacer partícipe al paciente de la práctica social de la institución, ¿no? Que la persona venga por una oferta, pero pero con esa demanda que trae, pero que nosotros sepamos esa demanda, poderla ir haciéndola más llevadera, ¿no? No tan fuerte para ninguno de los dos lados. Bueno, y hablamos también de herramientas para la escucha efectiva, como era verificar la escucha, compartir inquietudes, indagar. Qué importante es esto, constantemente ejercitarlo en nuestras escuchas efectivas con los pacientes, ¿no? En el caso ya sea del paciente que se atiende por el call o el paciente que es atendido personalmente, ¿no? Verificar la escucha, vos me entendió, o sea, vos me entendés, vos me comprendés, compartir inquietudes. Yo sé que usted está preocupado o está preocupada, pero la manera de poderse usted sacar esa preocupación es o ser atendido hoy o en el día que se encuentre un turno, o sea, darle a la persona, compartir esa inquietud con ella, no ponerla sola en su problema o solo en el problema, e indagar siempre. ¿Vos me entendiste lo que te dije? ¿Vos me oíste? Acuérdese que no está correcto decir, vos me escuchaste lo que yo te conversé, vos comprendés a qué hora que tienes que venir al turno, qué tienes que traer, ¿no? O sea, es importante el indagar. Bueno, y hablamos un poquito de que trabajaran un poco su red conversacional, ¿no? Que lo fueran haciendo para identificar, a ver, con qué persona ustedes conversan poco. Y es posible que tal vez esa persona que converse poco con usted, converse poco con todo el mundo. Y haciendo esta dinámica de red, van a entender que hay alguien o alguien que está solo o sola en el trabajo y que nadie conversa mucho con esa persona. Bueno, entonces ahí entonces podamos trabajar qué está pasando con esa red conversacional con esa persona. Bien. Bueno. Y y en el día les cortamos y bueno, y en el día de hoy vamos a trabajar esto, que se llama entrevista motivacional. Cuando hablamos de entrevista motivacional, perdón, cuando hablamos de entrevista motivacional, ustedes pueden pensar, bueno, pero eso es para el médico nada más, ¿no? ¿Por qué? ¿No somos seres sociales? ¿No somos seres de interacción? Una entrevista motivacional son estrategias y uno la puede usar independientemente del título que tenga. Bien, pero como uno es parte de un equipo, ustedes son parte de un equipo de trabajo. Bien, tanto el que está haciendo la atención al paciente por call, como el que está haciendo la atención a la persona, ¿no? O sea, face to face.
Por eso es importante que antes de cerrar acá, antes de continuar acá, con alguna duda o comentario con el módulo anterior, perdón, que no les... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Las personas sin cámara y sin micrófono, pero pueden escribir en el chat si quieren y los vamos perfecto, leyendo. perfecto, gracias, Carlos. Bien, entonces, ¿qué es la entrevista motivacional? Es la forma concreta de orientar a una persona a que reconozca y se preocupe por un problema concreto de su salud, o no solo de su salud, sino de su persona, ¿bien? Es orientar, fíjense, orientar a que una persona se reconozca y se preocupe. Son dos cosas muy fuertes, ¿no? Porque a veces no, no, por eso digo que no se necesita hacer, bueno, un psicólogo va a reconocer mucho más y un psicólogo va a entender qué es lo que más le preocupa a esa persona, pero nosotros somos parte de un equipo de trabajo y como parte de un equipo de trabajo tenemos que saber qué problema tiene una persona para reconocerse a sí mismo y para preocuparse a sí mismo, ¿no? Y esto nos va a ayudar a nosotros a, a poder hacer una comunicación mucho más efectiva, ¿no? Y para eso nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es empezar a ir conociendo estos pasitos que vamos a ver ahora. Bueno, ¿cuáles son los principios de la comunicación de la entrevista motivacional? Fíjense que no estoy hablando nada de lo que hay que hacer cuando en la primera escucha, ¿no? Para una escucha efectiva. Es empatizar. Primero es aceptar el sujeto de intervención. Bien. Muchas veces tenemos delante nuestro a una persona que es adicta, por ejemplo, y que esa persona tal vez quiera un turno. Bueno, no hacer juicio de valores significa esta empatía. Bueno, si esto o esta droga, este que se falopa todo el día, ¿a qué viene acá a pedirme un turno? ¿No? ¿A qué me viene hoy acá a molestar como yo tengo el día hoy? Bien, una persona que sabemos que es alcohólica, que es hipertensa, que es diabética, que no se cuida, que nunca viene y que no lo ves en la sala y que aparece en la sala y pero aparezca de la manera que fuere. Miren, yo cuando mm, en mi país, cuando nosotros no empezamos a estudiar cualquier ciencia, incluso lo hicieron extensivo a las ciencias sociales también. Pero las ciencias biológicas, no solo medicina, enfermería, tecnicaturas de la salud, todo lo que está, nos leen primeramente los consejos de Esculapio. Cuando empezamos el primer año de nuestra carrera, los consejos de Esculapio, Esculapio es el padre de la medicina, ¿no? Y estamos hablando de la antigua, de la época de la antigua Roma, el Imperio Romano. Miren desde cuándo viene eso. Y por eso es el padre de la medicina Esculapio, ¿no? Esculapio le da unos consejos a su hijo que quería ser médico, ¿no? Y entonces le decía como, por ejemplo, que tenés que escudriñar esputos, poner tu nariz en pechos sudorosos, tenés que prepararte para oler el hedor ajeno, ¿no? Y lo va condicionando a todo lo que tiene que hacer para si quiere ser una persona que atienda la salud de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces las personas que vienen a solicitar un servicio en la salita, no siempre los vamos a encontrar de la manera que uno desea a veces, ¿no? Y puede que esa persona no venga como debe ser. Hay que ver en qué estado puede estar esa persona. Y si esa persona llegó al centro a solicitar un turno es por algo, ¿no? Porque vamos a verlo un poquito más adelante ahora. Pero primeramente empatizar con esa persona, ¿no? Aceptar a ese sujeto de intervención. Piensen que el paciente, ahí está. Eh, sí, ahí hicieron una pregunta.
Dice el CAP 5, hola, habría que definir qué es empatía. ¿Es solo ponerse en el lugar del otro? Bien, muy buena pregunta. Ponerse en el lugar del otro, pero en este caso es aceptar el sujeto de intervención. Ese es lo empático. Aceptar a la persona que tenemos frente a nosotros. Tú puedes ser empático mostrando una sonrisa a la gente. Ay, qué lindo, ay, qué bueno, ay, divino, divina, qué sé yo. Bien, boca para afuera, pero boca para adentro, si tú no lo aceptas, tú podés expresar una cosa, ¿no? Pero si tú no lo aceptas internamente, que esa persona necesita una intervención, son dos cosas muy distintas, ¿me entiendes? Entonces, lejos de la empatía es aceptar, es que es nada tratar bien a la persona, o sea, no generarle un malestar en la atención, pero en entrevista motivacional va mucho más allá y más profundo. Es aceptar el sujeto de intervención. Y la persona que está delante de nosotros solicitando un turno o un servicio, lo que fuere, es un sujeto de intervención. Hay que verlo como un sujeto de derecho y que es un sujeto que está, que es un sujeto de intervención. Por tanto, hay que aceptar eso que uno ve. ¿Bien? Muchas veces pasa que no aceptamos lo que uno ve. Y yo me imagino los que están en el call que acepten a un maleducado como yo les conté, yo conté el otro día en el grupo del jueves que yo me tenía que hacer unas pruebas ergométricas y me eché todo el fin de semana pasando hambre, no chupé ni nada, como nos gusta todo el fin de semana, y entonces yo haciéndome como una carmelita descalza y cené al día domingo a las 6 de la tarde, en ayuna me dijeron que tenía que estar más de 12 horas, por poco me muero, me gusta comer bien, y por la mañana, cuando iba camino a la clínica, me empiezan a mandar correo que tenía cancelado el turno. Me quería comer a toda la obra social en pleno, ¿no? Entonces, ahí me atendió un muchacho por el call, ¿no? Llamé enseguida, por supuesto, manos libres, y ya podrán imaginarse todo lo que le comenté, ¿no? Y me encantó porque la persona que me atendió entendió que yo era una persona, un sujeto de intervención, y me dijo, mire, usted tiene razón, no le pueden avisar en un correo ahora, a la mañana, que usted ya tiene toda una preparación para que usted no venga y que se le ponga un turno. ¿Dónde usted está? Le dije, estoy camino a la clínica. Si llego a la clínica, estaciona el auto y lo que va a entrar por esa puerta para ahí va a ser un terremoto. ¿Bien? No, no, señor. Me dice, ah, sí, porque yo, era como que me habían alterado. O sea, se me fue todo lo de la cabeza. Y yo soy una persona coherente, ¿no? Como nosotros, ¿no? Pero en este caso, por eso, nunca que nos toquen el zapato, que nos pongan la piedra en el zapato, por eso, ¿no? Y entonces la persona que me empezó a atender, no fue empático por decirme, no, no, simplemente me dijo, usted tiene razón, no se le puede llamar a usted y aparte de que no se le puede avisar hoy a la mañana. El problema está que quienes hacen las pruebas psicométricas tuvo un problema, qué sé yo, unas vacaciones, qué sé yo, y yo le dije, me dice él, antes que me lo diga me va a decir que eso no es problema suyo, obvio, eso es problema de nosotros, pero por eso me alegro que usted haya llamado, entiendo su malestar, ¿no? Empatizó conmigo, ¿no? Ahí empatizó conmigo. Ahí me aceptó a mí como el sujeto ese que estaba enojado puteando, ¿no? Me aceptó y me dijo, lo que yo voy a hacer es que usted venga, no se presente de abajo, suba derecho al segundo piso y espere que lo vamos a intercalar con otros turnos, porque tengo, como usted, tengo dos personas más, que seguro que me van a llamar con la misma intensidad que usted. Ahora a la mañana usted fue el primero, pero yo estaba seguro que me iban a llamar y mi respuesta era, bueno, ver de qué manera yo los puedo intercalar. ¿Usted no está apurado hoy? Le dije, no, 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 yo tengo hoy todo el día del mundo, excepto que yo me salgo del sanatorio con todas mis pruebas hechas. Bien, es más, voy hasta con un bolso, con mis zapatillas, con mi toalla, con todo. Así que hoy yo salgo todo completo hecho ahí en la clínica, ¿no? Pero él entendió que yo tenía que hacer esa prueba ergométrica porque me había preparado todo el fin de semana, ¿no? Y estuve con una preparación importante, ¿no? Como cualquier otra persona, ¿no? Empatizó conmigo no por decirme que tenía razón,
sino entendió la dimensión del problema, ¿no? Bueno, y me dio una solución, ¿no? Ahora, crea discrepancia, enfrentarlo a su realidad, ¿no? Él me decía, ¿no? Mire, yo entiendo lo que usted me está planteando, de que usted está preparado para esas pruebas desde casi todo el fin de semana. Eh, pero bueno, es importante que usted sepa que si no se le puede hacer hoy, hay que volver en otro momento y usted tiene que hacerse esas pruebas porque son importantes para usted. Bien, vamos a ver si podemos hacerlas todas, pero de todos modos vamos a buscar la forma de poder gestionarle, si no, otros turnos. Le dije, mire, a mí, yo voy a entrar, yo voy a subir segundo piso y yo tengo todo el día hoy para esto. Bien. Entonces, enfrentar a la persona, no crear discrepancias, él sabía que estaba enojado y si me seguía, yo estaba decidido a hacer lo que iba a hacer, ¿bien? Entonces, él enfrentó mi realidad, ¿no? Evitó las discusiones, no discutió en ningún momento conmigo, o sea, él no discutió, me dijo de la manera más correcta que había pasado una situación que él entendía y ya cuando él me dio una opción, ya esa opción a mí me tranquilizó. Por eso siempre cuando empaticemos, cuando aceptemos el sujeto, tenemos que ver rápido las opciones, ¿no? Sugerir otro punto de vista. Él me dijo, bueno, hoy vamos a intentar hacerle todo, tal vez no podamos hacer hoy todo y se lo seguro que se puede hacer mañana, ¿no? Me dio otro punto de vista, ¿no? Yo tenía mi punto de vista que tenía que hacer todo hoy y yo tenía todo el tiempo, o me dijo, si usted tiene y dispone de todo el tiempo hoy, le dije, perfecto. Él me sugirió otro punto de vista y eso a mí me tranquilizó. Y por supuesto me fomentó mi autoeficiencia, mi autoestima, que me dijo, bueno, vos llegás y no saca turno, subí directo, ¿no? O sea, me empoderó. Voy a un plano de un paciente que nos llegue a nosotros con un estado de adicción. Yo no estaba adicto en ese momento, pero estaba muy enojado. Con una persona que maneje un cuadro de adicciones, ¿no? Y que esa persona quiere venir porque hoy entiende que se quiere ver. No, primeramente tenemos que aceptar que tenemos frente a nosotros un adicto o una adicta, ¿no? Y que esa persona es lábil, esa persona, pero como quiera que sea, es un sujeto de intervención, es un sujeto que necesita una intervención, sea lo que fuere y tenga lo que tenga, ¿no? Eh, Enfrentarlo, a saber que está, bueno, bien, está bien que hayas tomado esta decisión de venir hoy acá, porque tú sabes que es importante este paso que estás dando, ¿no? O sea, enfrentarlo en esa realidad que esa persona está tomando esa decisión. No discutir, no, pero ¿cómo que vas a venir acá? Si te hemos mandado 1000 citas, nunca viene, pasamos por tu casa y no nos dices que, y ni nos atiende, las promotoras te van a ver y nunca hemos podido dar contigo, no se te puede ni se te pudo poner ninguna vacuna, no enfrentarlo. Entonces, sugerir otro punto de vista. Bueno, qué importante es que puedas estar acá hoy, ¿no? Ya que estás acá, ¿te parece que si quieres sacar un turno para esto, ¿no? O sea, darle otro punto de vista de acuerdo a lo que nos está enfrentando de su realidad. Y siempre fomentar la autoestima. Bueno, vos seguro que vas a poder seguir para adelante. Qué bueno que viniste hoy. Vos seguro que vas a poder estar en los turnos que te vamos a solicitar, en los turnos que vas a venir. Hoy tienes la médica o tienes el médico, pero seguro que vas a poder salir para adelante, ¿no? O sea, darle en esa entrevista motivacional, estos son los principios claves, ¿no? Aceptar ese sujeto. No es que el sujeto se acepte, ¿bien? ¿No? Primeramente es uno, la persona que está haciendo la entrevista. Uno tiene que aceptar lo que uno está viendo, ¿bien? Si lo aceptas, por supuesto que lo que vas a hacer es enfrentarlo a esa persona a su realidad, no enfrentarlo o confrontarlo contigo o enfrentarlo, sino enfrentarlo a él a su realidad, ¿no? Evitar discutir con esa persona, sí, sugerirle puntos de vista, sugerirle,
¿no? Sugerir. Mira cómo me dijo un muchacho, yo creo que tal vez hoy no se puede hacer todo, pero tal vez mañana podamos continuar o seguro que le vamos a dar un turno, ¿no? Sugerir siempre puntos de vista. Mira, paciente, yo hoy no tengo turno para la psicóloga, ¿bien? No tengo turno para la psicóloga hoy no te puede ver porque la psicóloga no viene esta semana acá, pero casualmente tengo hoy en el consultorio que tiene turno disponible la médica clínica. ¿Bien? Entonces la médica clínica es posible que te pueda ver y sí te puede ver hoy seguro, ¿no? Entonces estoy dándole otro punto de vista a esa persona y esa persona que está ahora, vamos a ver en qué fase está, va a ser otra cosa. O sea, la actitud va a ser otra actitud. Y siempre dando mensajes de empoderamiento. Bien, hasta acá, ¿algún comentario con respecto a esto? Juan, hace un ratito creo que nombraste sujeto de intervención y sujeto de derecho, si no me equivoco. Sí, sí. Quizás ahí, si surge alguna duda respecto a eso, ¿te parece desarrollar un poquito sobre qué quiere decir, cuál es la diferencia entre estos dos términos? Bien, muy buena pregunta. Nosotros, o sea, todas las personas que nosotros tenemos, como nosotros mismos somos sujetos de derechos, ¿no? Y más nosotros que somos garantes de salud y toda persona está sujeto, todo sujeto tiene derecho a su atención. Bien, sujeto de intervención es cuando dentro del derecho de esa persona nosotros tomamos decisiones. Está muy bueno que tú me lo hayas Y aclarado. ahí entra también esto de la garantía o el garante de poder velar por ese... Exacto, exacto. Desde el mismo momento que yo comienzo a intervenir en esa persona, fíjense que yo soy adicto, yo vengo que me vea la psicóloga, ¿bien? Pero yo tengo un giro, tengo otro punto de vista, la psicóloga no está, pero te puedo afectar la médica clínica. No, pero yo quiero la psicóloga, ¿no? Entonces, yo tengo que entender que ese sujeto de derecho que yo tengo frente a mí me puede decir sí, me puede decir no, ¿bien? Pero para mí, en mi estrategia de atención, es un sujeto de intervención. Entonces, no está la psicóloga, pero lo voy a ver con la médica clínica, ¿no? O sea, y le voy a propiciar dentro de su garantía de derecho una intervención por alguien aproximado a lo que quiera buscar. ¿Me hago entender? El resto, bien. O sea, ¿qué significa la entrevista motivacional? Es empoderar al equipo, al actor del equipo, a involucrarse con la persona siempre y cuando que la veamos como un sujeto de intervención. Y para ser un sujeto de intervención, o sea, tú no estás medicando, tú no estás indicando que tome un clonazepam, ni estás indicando que tome una benzo, no sé, un ansiolítico cualquiera, ¿no? Otro ansiolítico cualquiera. Tú simplemente le estás orientando una intervención, estás tomando a ese sujeto, producto para sujeto de intervención, y estás tú intentando darle otro giro a sus resistencias y estás intentando propiciar otro punto de vista para poder lograr en él su atención. Bien, hasta acá. Y ahora viene esta parte que es entonces lo que cerraría esta intervención en este sujeto de intervención. Hay 6 etapas de cambio que estas etapas son estos dos autores, Pirochasca y Di Clemente, que trabajaron sobre el cambio en las personas para ser sujetos de intervenciones, ¿no? Cuando el sujeto, el que tenemos frente a nosotros, que es un sujeto de derecho, que te puede decir sí, te puede decir no, si te dice no, hasta que llegaron las clases, si te dice sí, si lo ves así, contemplativo, determinado, entonces nosotros podemos tomar una intervención, ¿no? Una intervención es orientar ese sujeto hacia su patología o su problema o lo que fuere, ¿no? Bueno, estos dos autores, Di Clemente y Piero Chasca, hablan de estas etapas, ¿no? En el cambio de la persona.
Hay personas que llegan a nosotros, a la salita, ¿no? Y que la persona está resistente a un cambio, ¿no? Eh, entonces, la entrevista motivacional en una persona resistente a un cambio, acuérdense que siempre veamos la entrevista motivacional como un sujeto de intervención. El sujeto que tenemos frente a nosotros es un sujeto que merece una intervención de parte nuestra, ¿no? Bueno, el paciente puede estar resistente a una intervención. Es el que está reacido a que tú tomes con él una intervención cualquiera. Por ejemplo, llega la persona, quiere verse con la psicóloga, esta persona adicta, tú le vas a decir, no hay psicólogo hoy, esta semana no va a haber psicólogo, en la salita cerca de acá no hay psicólogos hasta la semana que viene. Pero si usted quiere, yo lo puedo ver con la médica clínica que está hoy. Le estoy dando otra vía, ¿no? Otra solución. La persona te va a decir, no, yo me quiero ver con el psicólogo, punto. Insisto, bueno, pero el psicólogo no está, la semana que viene no va a estar tampoco, la otra tampoco, en las salitas que hay cerca de acá, que son las que nosotros generalmente mandamos a los pacientes, tampoco hay psicología, pero tengo la médica, que le reitero que se la puede ofertar, ¿no? La médica clínica. No, yo me quiero ver con el psicólogo. Perfecto, esa persona está en una fase de resistencia. Esa persona, aunque le ofrezcamos las villas y Castilla, no va a reaccionar. Por tanto, tratemos de, con esta persona, es como decían las chicas del call, me encantó porque hay un límite, ¿no? Ellas tienen un límite, la persona puede estar exabruptado, como estaba yo cuando llamé al chico que me, creo que si en ese momento yo mando al chico, ya ustedes saben a dónde, el tipo me hubiera cortado la llamada, ¿no? Pero yo no lo mandé a ese lugar y bueno, pude yo hacerme los análisis, ¿no? Pero puede que las chicas en el call tienen ese termómetro de cuando ven que la persona está ya muy alterado, demasiado alterado y exabrupto, cortan, ¿no? Pero cuando tenemos al paciente frente a nosotros, ¿cómo podemos hacerlo, no? Bueno, este mismo paciente, no, la psicóloga no está, no quiere otra manera de intervención. Ese sujeto no está resistente a mi intervención, ¿no? Eh, Tomen la palabra intervención no medicamentosa, simplemente acción, ¿bien? Sujeto de acción. Eso es como un sujeto de intervención, ¿no? Bueno, la persona no quiere verse con la médica clínica, no quiere pasar a ningún taller que hay de adicción, no quiere hacer nada. Bueno, entonces yo, si no quiere nada, yo le digo, bueno, el turno va a ser dentro de 2 meses para la psicóloga, no tengo otra opción. Bien. Eh, Díganme si ustedes creen esto o vamos a entrar acá en una charlita, si les parece. ¿Qué hago con este paciente? Convencerlo, mandarlo a la trabajadora social, una Ah, ahí manera está de... Sandra, muy bien, bueno. Sandra, Sandra, ¿qué tal? Bien. Sandra dijo una muy buena opción, la trabajadora social. Yo no quiero verme con la trabajadora social, yo quiero a la psicóloga. Y bueno, trataré de informarle, me da el teléfono, me deja el teléfono y yo al cabo de entre hoy y mañana trato de buscar a la psicóloga y ver a dónde se puede atender. Perfecto, perfecto, Sandra. Bien, fíjense que ahí lo que me encanta lo que tú dijiste, ¿no? Fíjense que yo le di la opción de la psicóloga que no había, le di la médica clínica no había, la trabajadora social tampoco lo quiere ver, bien. Entonces, está muy buena opción esa. Bueno, deme el teléfono, no hay turno, a ver en qué momento nosotros le podemos resolver algo. Ahora acá en la sala no hay. Bien. Ahora, si yo soy, Sandra, yo soy ese mismo paciente que llego y digo, no, necesito verme con la psicóloga porque la verdad que me he descuidado mucho y, he tomado una determinación y estoy dispuesto a comenzar a hacer algún tratamiento que tengan ustedes acá en la salita. ¿Qué me dirías entonces? Y yo le diría que me empiece por el médico clínico, le daría un turno, buscaríamos la manera de dar un turno para empezar por algo. Exacto, Después, exacto.
Exacto, muy interesante. Bien. Y si estás viendo acá, en la diapositiva, yo como paciente adicto que nunca me cuido, ¿en qué fase estaré? ¿En qué fase? Sí. Para que no vea nada. Me rompí los anteojos. Fíjense. Vos tenés anteojos, decime. Está bien. Estoy, o sea, no es que yo voy a venir a donde están ustedes con un cartel en la frente que yo digo, estoy en fase contemplativa, ¿no? Eso, bien. Yo estoy contemplativo en mi cambio conductual, ¿viste? Yo he tomado la decisión de que me quiero ver porque la verdad que no me he cuidado. Yo estoy como contemplativo, ¿no? Estoy como más o menos y entonces ahí esa persona, ¿no? Fíjate que esa persona o puede estar en contemplación o él dice, yo tomé la determinación de comenzar a ver mi problema de salud. Entonces ahí es donde Sandra te va a decir, bueno, mira, no está la psicóloga, no tenemos psicóloga, pero te podemos ver con la trabajadora social o con la médica clínica. Entonces, vamos a hacer lo posible. Esa persona que está determinada, que está en su ciclo personal, en su etapa de cambio en la vida, está determinada a una intervención, entonces acá podemos gastar una bala. ¿Ustedes creen que en el que vino arriba, resistente, que solo quería ver la psicóloga y que no quería aceptar ninguna otra intervención? Bueno, fíjense que por eso está muy bueno que Seba ahorita me lo haya dicho. Son sujetos de derecho. Todos los que nosotros atendemos son sujetos de derecho. Bien. Pero sujeto de intervención es la persona que yo entiendo que esa persona está en una fase de su ciclo de vida que está determinado a una acción o una intervención mía como equipo de salud. ¿Me hago entender? Yo los voy a atender a los dos por igual. De hecho, fíjense que me atendieron los dos por igual. Pero en el caso del paciente que tenga que esté en fase de contemplación o en una fase de determinación de un cambio conductual, con esa persona yo tengo que quemar todas las oportunidades, todas las etapas. Con eso tenemos que explotar todas las formas y todas las habidas y por haber para que mi intervención sea eficaz. Y más en el momento en que la persona lo está solicitando, ¿no? O la persona que ya vino decididamente a un cambio, mira, dejé de fumar, dejé de chupar, dejé de consumir y vengo para que ustedes me atiendan. Esa persona hizo acciones en su vida, dejó. Entonces, ya pasó su etapa contemplativa, su etapa de determinación y ya directamente está la acción. Él ya dejó de todo lo que lo enviciaba por su propia cuenta y está solicitando ayuda. Bueno, yo no tengo la psicóloga, como bien decía Sandra, pero te puedo trabajar con la trabajadora social, con la médica clínica, siempre buscarle alternativas, ¿no? Buscarle a ese sujeto de intervención nuestra intervención. Entonces, a eso yo llamo intervención, que el personal que está en la recepción del paciente puede tomar esa intervención con ese sujeto de atención, ¿no? ¿Por qué? Porque el sujeto está en una etapa de su cambio de vida que lo necesita. Eso es igual que el paciente que está en mantenimiento, un paciente que está con medicación crónica y que va a la salita todos los meses a buscar su receta, ¿no? Para su medicamento. Todos los sistemas de salud en todos los municipios han hecho estrategias distintas para que esa persona que tenga o sea, el médico le pueda dar la receta. Generalmente hacen estrategias con la farmacia ya conoce los pacientes, entonces la farmacéutica, esas estrategias locales son propias de cada equipo de trabajo, ¿no? Pero tiene que haber una estrategia para cada fase de cambio o de intervención de la persona. La persona que está en mantenimiento de cualquier situación de salud, esa persona está controlada. Esa persona, nosotros como sistema, tenemos que buscar la forma de
si no tiene un turno programado, bueno, programárselo, pero lo que necesita es la medicación, intentar con la farmacia de que ese paciente no discontinúe con su medicación. El problema está en el paciente que esté resistente a una intervención y el paciente que llegue a nosotros en una fase contemplativa o en una fase ya de determinación, ¿no? ¿Qué hacer con un paciente que me llegue así? El paciente que me llegue a nosotros, que ustedes identifiquen, por eso es importante que ustedes identifiquen ese paciente que llega frente a mí, ¿cuál será la etapa de su ciclo de vida en el que está? Si está resistente a su enfermedad, eh, ¿no? O está contemplativo o está determinado. Un paciente que se le da vamos a poner otro ejemplo, vamos a una chica joven se le determina se hace un Papá Nicolau, ese Papá Nicolau le da un NIC grado 2 3, necesita una intervención, ¿no? O sea, necesita un seguimiento. Esa paciente no se le informó de su problema, nunca más vino a donde estaba la ginecóloga, a la chica, o sea, la que le hace control ginecológico, nunca más vino porque tengo una ginecóloga que viene una vez al mes a la salita. Entonces la ginecóloga cada vez que viene activa con las promotoras una búsqueda de este sujeto de derecho y de intervención y no se puede encontrar con esta chica. Bueno, esta chica llega un día al centro, después de haberla buscado todo el mundo, y te dice, mira, yo necesito un turno con la ginecóloga, porque ya yo estoy determinada primeramente piensen que esa persona, no es que nosotros tenemos que aceptar a esa persona, ya esa persona aceptó su problema que tiene, ¿no? Nosotros tenemos que aceptar el estado en que ella llega, ¿no? Eh, está en una fase contemplativa o una fase de determinación. Ya pasó su etapa de resistencia a la enfermedad, porque todos hacemos resistencia en muchos eventos de nuestra vida. Ella ya está en una etapa de contemplación. Ella quiere que yo la vea con la obstétrica, con la ginecóloga. Mira mi vida, la ginecóloga viene una vez al mes acá. Bien, y yo turno cerca de ginecólogos acá en centros cerca no tengo, pero mañana está la médica clínica y la médica clínica estaría bueno que te pueda ella empezar a ver para ver también por todos los canales en que te podamos ir viendo. Como decía Sandra, me das tu teléfono, yo lo tengo y bien, o sea, pero esta persona vino en una fase contemplativa en una fase ya de determinación. Nosotros como sistema tenemos o no tenemos las herramientas a veces porque el turno no se lo tenemos disponible a todo el mundo, ¿no? Bueno, busquemos la forma de que esa persona tenga una intervención. Esa persona en una fase de contemplación o en una fase de determinación tiene una intervención. Igual, fíjense que la persona que está en etapa de resistencia, esta misma chica, el equipo no dejó de buscarla, la obstétrica, la ginecóloga no dejó de mandar la promotora a buscarla a su casa, ella no dejó de tener intervención, ¿bien? No dejó de ser una persona que estaban haciendo intervenciones con ella. Simplemente que ella en su ciclo de vida personal estaba en una fase de resistencia a aceptarse, ¿no? Si la persona viene a nosotros ya aceptado, ya está determinado a que se cuide su salud, bueno, entonces nosotros tenemos que buscarle a esa persona todas las alternativas, ¿no? No hay ginecóloga, bueno, ¿qué te parece si te vemos con la médica clínica? No es la ginecóloga, pero por lo menos para que la médica clínica te vaya mandando el control, los análisis, ¿no? Eh, levantó la mano Carolina del programa Sí, Caro, yo. sí, sí, No, Juan, quería agregar a esto que estabas diciendo, que también es interesante que una misma persona puede ir pasando por estas etapas en diferentes exacto, momentos y que no es lineal, no es que primero hay exacto, resistencia, después contemplación y después exacto. determinación, sino que de hecho esta chica que se acercó a hacerse su PAP estaba en una etapa de contemplación porque pudo ir a hacer su chequeo
ginecológico y sin embargo, en el momento en el que pudo aparecer un resultado que afectaba a su salud, entró en una etapa de resistencia, Exacto, ¿no? Hasta exacto, que exacto. después pudo volver, pudo cambiar de etapa o volver a una etapa más de contemplación y determinación para volver a acercarse al centro de salud. Y eso es bien Exacto. importante. También pienso en el ejemplo de la persona que tenía algún tipo de consumo de sustancia, donde quizás en algún momento puede estar más contemplativo y es muy importante aprovechar esa oportunidad, pero sin desconocer que quizás vuelva a tener resistencias Exacto, esa exacto, persona. exacto, Entonces, bueno, hay que aprender mucho a cómo manejarse y manejar esas situaciones, ¿no? Como, porque uno se siente frustrado después y una se siente exacto, frustrada, como la atendí, le di todo, hice todo esto y al final exacto, después no exacto, exacto, sucede algo bueno exacto, para esa persona. exacto. Es como dice Caro, nada es lineal, o sea, es todo un torbellino, ¿no? Porque es como mismo, miren, hoy nosotros mismos, por ejemplo, eh, yo les voy a poner mi ejemplo personal, ¿eh? Les pongo un ejemplo mío personal. Yo padezco hipertensión arterial hace muchos años, yo tengo antecedentes familiares, mamá hipertensa, papá hipertensa, abuelos, tíos, todo el mundo. O sea, la hipertensión en negros es una enfermedad muy frecuente y sobre todo en negros que estamos mestizados. Es mucho más frecuente todavía porque la hipertensión que yo tengo es una hipertensión maligna, ¿no? Se le llama así a la hipertensión que maneja cifras muy pegaditas. Por ejemplo, yo tengo 130 y 120. 110 y 100. Esa es la presión que yo manejo, ¿no? Entonces, es una hipertensión que la diferencia de la sistólica a la diastólica es tan chiquita que es peligrosísima. Bueno, entonces yo me hago ver y demás y demás. Voy a, yo médico, por supuesto que yo sabía que tenía que hacerme ecocardio, todo eso. Bien, yo tengo 57 años. El año antes pasado voy porque ya estaba ya, no sé qué fue lo que pasó, que llegué y le dije a la médica mía que tengo en la obra social, es re amiga mía, yo le digo a ella me dice, no es fácil tenerte de paciente. Llegó un día y le dije, hoy vengo determinado. Nunca iba a pedirle un análisis, solamente receta para que me diera mis pastillas. Nunca le iba a pedir un análisis, nunca. Un día llegué y le dije, llevo en ayuna 12 horas. Vengo para que me dé, es más, como tenía el teléfono de ella, pasé la saludé, le llevaré una cajita de bombones, siempre lleven bombones, siempre lleven bombones. Le llevé una cajita de bombones, entonces me dijo, no, pasá, le dije, vengo hoy determinado a que desde el 10.º piso, desde el piso 7 a planta baja, me mandes a hacer todos los análisis que hacen en todos esos lugares. Hoy tengo el día para eso. Bueno, llegué, la verdad que me hice de todo. Voy a hacerme el ecocardio y me ve un médico que me sienta, me pone el transductor y empezó a alterarse. ¿Usted se ha hecho con un ecocardio? No, nunca. Bien. ¿A qué usted se dedica? ¿Qué usted hace? ¿Hace alguna actividad física intensa? Le digo, remo los fines de semana, pero no es que un deporte, lo hago de hobby. Bien. ¿Usted qué más hace? Le digo, no, yo soy médico. ¿Usted es médico? ¿Y usted nunca se hizo un ecocardio? Y empezó y empezó y empezó y le dije, bueno, doctor, punto. Le dije, basta. Me dice, no, no. Me dice, señor, basta, no. Usted tiene una aorta que en vez de tener 3 valvas, tiene 2 valvas. ¿Nunca usted esto se lo encontró? No, le digo yo. Bueno, usted tiene una aorta de cuspidia y tiene un problema de una insuficiencia aórtica, pa. Entonces, yo que estaba resistente a todo eso, el día que estaba determinado, como dice Caro, a hacérmelo, me encontraron esa cosa. No me voy a hacer otro análisis más ni muerto. Es más, la médica me pide ahora, le digo, no, menos, no, 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 no. O sea, y ahora está muy bueno, Caro, lo que lo trajiste de la colación, que es muy finita esa línea, ¿no? Y uno dice, wow, gasté todo, utilicé hasta el turno que tenía protegido, se lo saqué a aquella sala para dárselo a esta persona. Es así, somos así. Pongámonos en el lugar de la persona y pensemos que nosotros mismos lo hacemos también, ¿no? Ojo, nosotros como garantes,
porque es lo que decía Seba cuando Seba estuvo hablando, es la diferencia que tenemos nosotros, que nosotros somos garantes, ¿no? Y nosotros tenemos que darle a las personas esa calidad de atención, ¿no? Tenemos que darle esa garantía de atención. Porque no es lo mismo que nosotros lo tengamos por la obra social, que ustedes saben, o tampoco porque los turnos en la obra social no están de la noche a la mañana, ¿no? Pero en el público que se atiende más gente, los turnos son más equidistantes, ¿no? Entonces, ¿cómo tú decirle a una persona que se va a ver con el... ¿Cómo? A ver, ese día yo pedí un cardiólogo urgente y lo tuve al otro día. ¿Te imaginas en el sistema público pedir un turno para un cardiólogo? Es un tema, ¿no? Bueno, perdón, no tengo cardiólogo, pero tengo médico clínico. No tengo médico clínico, tengo médico generalista, ¿no? Entonces, esa persona está sujeta a una intervención. Tal vez no sea la de primera línea, que sea el cardiólogo. Bueno, tiramos al clínico, al generalista. Es como como el psicólogo, la trabajadora social, enfermería, vacuna, no, o sea, siempre pensemos que esa persona que llega con cualquier fase de su ciclo que va a venir, que no viene con una fase en la frente, estoy determinado o estoy resistente, eso uno lo tiene que buscar en la entrevista, piensen que es un sujeto de intervención. Entonces, el tema está que nosotros como efectores, que damos, bueno, a veces decimos, sí, como bien decía Caro, gastamos todo con esta persona y no vino a hacerse las cosas, no vino a hacer esto. ¿Por qué? Porque esa persona no estaba determinada. Esa persona no estaba, no tenía determinación. Podía haber estado resistente todavía a todas estas cosas. Y yo me pongo el ejemplo yo mismo, ¿no? Fue un día que me caí de la cama y dije, en ayunas desde la noche antes, mañana me voy a hacer análisis. Ese día, ¿qué pasó ese día en mi vida? No sé, pero fue un día así, como puede pasar en la vida de cualquier persona, ¿no? Uno siempre tiene que ver al paciente como la persona que es uno también, que uno, la vida de uno es así, ¿no? Y entonces, por supuesto que quienes van a estar en el call van a tener esta entrevista con el paciente, va a ser mucho más, no porque sea eh, no verbal, ¿no? Deja de tener la misma intervención. Esa misma persona que te viene solicitando un turno, bueno, yo le busco alternativas, ¿no? Y generalmente casi todas las salitas tienen muchos médicos generalistas, que los médicos generalistas son médicos y médicas que están preparados para ver todo tipo de pacientes y de cierto modo se usan como muy de resorte, ¿no? Te digo, muchos sistemas de salud lo usan a la medicina o sea, la medicina amplia, integral, como el paso inicial a una derivación de la persona, porque por ejemplo, mire, yo padezco de la presión. Sí, perfecto. Estoy yo atendiendo a un paciente en la admisión de una salita. Yo padezco de la presión, tomo esto, otro, pero quiero sacar un turno con el cardiólogo. ¿Y por qué usted quiere sacar un turno con el cardiólogo? No, porque hace 15 años padezco la presión y yo quiero ver cómo está mi corazón. Que seguro van a tener mucha gente así, ¿no? Entonces, no, pero primeramente usted se tendría que ver con un médico clínico, un médico generalista, y después si el médico le manda algo y entiende de que usted no lleva el cardiólogo, le damos el turno con el cardiólogo, o el mismo médico le va a derivar al cardiólogo. No, yo quiero el cardiólogo. Bueno, discúlpeme, pero yo a ese cardiólogo no se lo puedo ofertar. Bien, yo sí lo puedo hacer ver con un médico clínico y el médico clínico seguro que le va a mandar un electro, le va a mandar pruebas, le va a mandar análisis y él lo va a interpretar. Y después de esa interpretación es que él tomará la decisión si usted necesita o no verse con un cardiólogo para no nunca digamos para que el turno para no desaprovechar ese turno, ¿no? Porque es como muy feo, como bueno, yo no tengo derecho a que me vea un cardiólogo. Sí, acuérdese, sujeto de derecho, sujeto de intervención. Tú tienes el derecho a que te vea un cardiólogo, pero como la intervención
como yo, parte del equipo de trabajo, mi intervención sería que comiences a irte viendo con un médico clínico o un médico generalista y que ellos determinen que tú te puedas ver con el cardiólogo, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo ese sujeto de derecho un sujeto de intervención. Bueno, puede que la persona no esté de acuerdo o no, pero como quiera que sea, tú orientaste, hiciste una intervención con esa persona, lograste una empatía con esa persona, aceptaste a esa persona que era una persona que necesitaba una intervención, obvio, porque tal vez está preocupado. Está preocupado porque dice que hace tanto tiempo, es verdad, tanto tiempo con hipertensión que no había un cardiólogo. Bueno, pero primero mandarlo al clínico o al médico generalista para que lo vea primero y después que ellos sean los que determinen si encuentran algo, pasarlo al cardiólogo, ¿no? Porque no todas las personas que hacen hipertensión necesitan verse con un cardiólogo. Si no hay algo premórbido, si no hay un antecedente importante, ¿no? Si es una enfermedad esencial, ¿no? Como se determina que es esencial. Entonces, no necesariamente tenga que verse con un cardiólogo, ¿no? Entonces, ahí estamos atendiendo a un sujeto de derecho, pero que nosotros lo estamos interpretando como un sujeto de intervención. Bien, tú tienes el derecho a hacerte ver por un cardiólogo, pero yo como efector determino o intervengo en ti para que primero te comience a ver un médico clínico generalista, ¿no? Entonces, así la persona siempre está dentro del ciclo de atención. Hasta acá Juan, alguna, sí, soy Caro. Acá las chicas del call center, Sandra escribió justo con esto que estabas diciendo, dice, desde el call, cuando no tenemos la especialidad que se solicita en algún CAPS, le ofrecemos en otro CAPS más cercano. O si un profesional está con licencia, se le ofrece con otro, con otro. Algunos lo toman, otros prefieren seguir esperando. perfecto, perfecto, perfecto. Pero, por ejemplo, las chicas del call, ¿no? Yo soy Juan, le mando la pantallita, quiero que me respondan. A ver, ¿cómo ustedes me tratarían a mí? Yo soy Juan. Bueno, yo necesito que ustedes me den un turno para el cardiólogo. ¿Cómo ustedes cómo ustedes harían en mí una entrevista motivacional? A ver, vamos a hacer con ellas un ejemplo. Escriban, escriban y ahí Caro nos va. ¿Están escribiendo? Ahí No están tenemos, escribiendo las chicas. Dice no tenemos que desde el acceso. call a esa especialidad. Bien, pero yo, Juan, no voy a entender que tú no tengas acceso a esa especialidad, porque tú eres el municipio. Tú eres una línea de atención del municipio. Yo no tengo cardiólogo, pero sí tengo médico clínico, médico generalista y podemos comenzar a verlo con él. Mira, mira qué distinta. Podemos ofrecerle con un médico clínico. Exacto, Sandra. Ahí está. ¿Me entiendes? Exacto, eso hacemos. Eso hacemos, Perfecto. dice. Bien, bien, bien. Eh, esa persona, tú lo estás tratando como un sujeto de derecho, ¿eh? Pero a la vez es tu sujeto de intervención. Porque esa persona necesita hacerse ver con un cardiólogo. Bueno, pero ¿quién eres tú para decir que quieres ver con un cardiólogo? Una especialidad que abunda. Eso no es un secreto para todos. Hay muchos médicos clínicos. Bueno, primero te veo con el médico clínico y el médico clínico determina qué va a hacer contigo. Ahorita me encantó lo que decía Sandra con respecto a una trabajadora social, ¿no? Un paciente que llegue, bueno, porque yo hace tiempo que no, yo estoy desempleado, no tengo trabajo, no tengo sustento de vida. Bueno, si puede que ustedes, bueno, no tengo consulta médico clínico, no hay ahora, pues es posible que el trabajo social esté desocupada esta semana. Bueno, ¿por qué no pasa primero por trabajo social? Y el médico clínico lo tiene la semana que viene, wow. Entonces es otra atención, ¿no? A eso, ¿no? Pues, está muy bien que ustedes tengan tamizado, ¿no? Porque si no me imagino que ustedes van a tener seguro, Sandra, ahí en el call que le pidan hasta para un oftalmólogo, para un neurólogo, no, me imagino que, porque la gente por pedir es un sujeto de derecho. Yo tengo derecho a solicitar mi, ¿no? Generalmente tenemos que dar turnos con obstetricia para la realización de paz, dado que las agendas. Ahí puso Sandra algo, Caro.
Leo. Generalmente tenemos que dar turnos con obstetricia para la realización del PAP, dado que las agendas de ginecología son mucho más chicas que la de las obstetras. Muchos Claro, pacientes se resisten, pero es una manera de que accedan al estudio. exacto, exacto. Está buenísimo esto, ¿no? Ustedes están tomando a la persona como un sujeto de intervención. Tiene el derecho a hacerse su Papa Nicolau, ¿no? Porque toda mujer en edad fértil tiene ese derecho y más en nuestro sistema de salud que es garante. Bueno, perfecto, tú tendrás todo tu derecho, pero yo lo que te puedo dar es, si no tengo la ginecóloga, te va a ver la obstetra, ¿no? Entonces, ahí tú estás tomando una intervención. Entonces, pero tú siempre, también se dan turnos con obstetricia para indicaciones anticonceptivos, es correcto, así. Sí, Claro, ¿me entendés? exactamente. Exacto. Y o sea, ustedes usan la entrevista con la persona para igual, independientemente de que la persona esté o no en un cambio de vida, en su qué fase de su proceso de su proceso de aceptación de enfermedad o no, ustedes están garantizando que la persona sea un sujeto de derecho, ¿no? Que tenga derecho a esa atención. Entonces es Juan, como, sí, perdón, Juan, agrego otra cosa a esto que decís, que además todas, todos, todes, les administratives también están a cargo de un cambio de paradigma en esa comunicación, que no es menor. Lo que conocemos del modelo y del sistema médico ha dicho históricamente que es ginecología quien realiza este tipo de estudios. Sin embargo, a medida que vamos ampliando las capacidades, las diferentes profesiones dentro del campo de salud, se van diversificando esas tareas que podemos hacer. Y realmente hoy poder ofrecer que la obstétrica haga un PAP o entregue y coloque métodos anticonceptivos tiene que ver con un cambio de paradigma de ese exacto, modelo exacto, médico al que estamos exacto. acostumbrados. Y no nos lo dicen y no nos lo decimos, pero ustedes son las personas que están llevando a cabo ese cambio de paradigma y que están garantizando el acceso y el derecho, ¿no? Parece como uno, sí, parece que uno solo dice lo que le dicen que tiene que hacer, pero en realidad uno encarna ahí un cambio muy importante y termina siendo garante del derecho a la atención de esas personas. Y eso Exacto. implica muchas resistencias por parte de quienes vienen a atenderse que no No, saben seguro, todo esto. seguro, seguro. Pero es como tú dices, si somos parte de ese cambio y si son ustedes quienes están propiciando ese cambio, porque fíjate que tú le vas a romper la cabeza a una mujer que viene a hacerse un PAP con la ginecóloga. Y tú le dices, no, 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 te lo va a hacer una obstétrica, pero una obstétrica, ¿qué tiene que hacer una obstétrica? O sea, es muy fuerte eso, ¿no? Pero a la vez, es como tú dices, estás garantizando la atención en un modelo que ya no es el modelo que existió, ¿no? Porque este modelo, y te digo una cosa, preguntarle a un médico, y creo que de 10 médicos, uno sabrá poner un DIU, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que se tuvo que dar cuenta el sistema de que las mujeres no tenían control porque los médicos no hacían esa práctica, no la hacían, y hubo que darle a otros profesionales con ese mismo entrenamiento esa competencia. ¿No? Porque, ¿qué tiene que ver que quien coloque un DIU sea una obstétrica o una ginecóloga? Si tiene la misma práctica, ¿no? El título no te hace la práctica, ¿no? O sea, cuando el fin es que la mujer esté controlada, ¿no? Entonces me parece, como tú decías, romper todos esos esquemas y colocación del implante subdérmico, claro, exacto. Em, cuando Están, rompemos ese esquema, sí, no, las compas comparten que las obstetras recetan métodos anticonceptivos, hacen derivaciones para la colocación de SIU en algunos CAPS con las ginecólogas, pero otras obstétricas también colocan SIU y DIU. SIU, DIU e implantes. Sí, bien, después hay diversidad en los profesionales y las profesionales. Algunas bien. realizan más prácticas como colocación de DIU y de implantes y otras quizás están todavía entrenándose en esa Perfecto, técnica y en esa perfecto, competencia. perfecto, perfecto. Porque es una población, la población femenina en edad fértil,
es una población muy grande. Fíjense que ya hoy hasta se amplió antes era de 19 a 40 y pico, hoy ya es, o sea, se amplió esa edad reproductiva fértil de la mujer y se imaginan, es una gran demanda que hay de parte de la población femenina a esa protección, ¿no? Entonces, tú tienes que, si hay una gran demanda, tú tienes que aumentar la oferta. ¿No? O sea, es oferta y demanda. Si está alta la demanda, bueno, aumentemos la oferta. Con los médicos no lo hacen, directamente no lo hacen. Entonces, bueno, por eso es que había ese problema de que había poco control de la mujer por métodos anticonceptivos, sobre todo colocaciones de DIU. Entonces tuvo que darle esa competencia a quienes pueden hacerlo, porque no es lo mismo que tú pongas a una obstétrica y a una ginecóloga a colocar DIU que a una psicóloga, son cosas distintas, ¿no? Entonces se le dio a una profesión afín una competencia que podía ser compartida, me parece excelente, ¿no? Y eso nos permite a nosotros tener más intervenciones sobre ese sujeto de derecho, ¿no? Entonces, el proceso de intervención lo llevamos a cabo nosotros a través de cómo entendemos que una persona nos va a aceptar o no. También yo creo, bueno, sí, demos todo, como dicen ustedes acá, tirar toda la carne arriba del asador, ¿no? Pero bueno, se te va a quemar toda la carne. ¿Y qué dejamos? Bueno, desgraciadamente en salud y más en el sistema de salud argentino se le da a la persona mucho acceso a la salud. Es un problema en la Argentina el acceso, es un problema del sistema sanitario, ¿no? El acceso y la cobertura. Pero si ya estamos hablando de cobertura universal, ¿no? Cobertura pública, bueno, demos el acceso lo más permeable posible, ¿no? Es posible que no tengamos la especialidad que requiera la persona sujeto de derecho, pero yo como actor del sistema voy a tomar a esa persona como un sujeto de intervención en el mío y yo lo voy a hacer poder ver por una especialidad afín, ¿no? O sea, no necesariamente con un cardiólogo en este caso, pero lo veo con médico clínico, con médico generalista, no necesariamente con una ginecóloga, puede ser con una obstétrica, ¿no? Buscamos todas esas ofertas de demanda como sujetos de intervenciones. Le estamos dando a esa persona una, una intervención. Ahora, eh, ustedes tienen turnos programados, turnos protegidos, ¿no? Tienen todo eso, bien. Eh, yo vengo yo vengo a la salita y tiro la salita abajo, ¿no? Porque necesito un turno con el médico clínico. El médico clínico pidió, vieron que los médicos son un poco duros, pidió que no le dieran un sobreturno. Vieron que hay médicos que te dicen, no quiero que me den un sobreturno. Bien. Pensemos, yo no voy a ser abogado del diablo, pero pensemos una cosita porque yo hago consultorio. Sobreturno, ¿qué es el sobreturno? El sobreturno te demanda a ti atender muy rápido a un paciente, ¿no? Y atender muy rápido a otro paciente para en el medio poner un turno. Por supuesto que uno lo hace en el momento que sabe que un paciente que está en una etapa de mantenimiento, que es simplemente mandarle algo de rutina o simplemente corroborar un examen que no te lleva mucho tiempo de la intervención, se hace un turno, un sobreturno, ¿no? Ahora, pero no, hay algunos que te aceptan que le pongas un sobreturno, pero a muy mala gana porque no les gusta, o sea, porque la turnera está dispuesta para que vea tanta cantidad de personas. Ahora, si esa persona que viene a la salita te tiró la sala abajo y te tiró todos los escritorios abajo, porque vieron que eso pasa, ¿no? Esa persona quiere el turno con el clínico y el clínico está en el consultorio. ¿Qué hacemos? Esa persona obviamente que está en acción. Y la acción es que quiere verse con el clínico a costa de lo que sea, y no le importa nada. ¿Qué hacemos ahí? Momento duro, ¿no? Momento duro, ¿no?
Vamos, que no sean las chicas del call, sino... Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos demandas para agregarle. 4 demandas por día le podemos agregar. Y bueno, en todo caso que tenga completas las demandas, hablaríamos con un profesional para que lo pueda atender. Si viene, Perfecto. si viene en un estado deficiente, vamos a tratar de resolvérselo de la mejor manera como para que esa persona esté bien. Y bueno, se sienta contenido también. Claro, o sea que ustedes toman una decisión de a esos cuatro, esos 4 turnos de demanda, poder ahí sobrecargarlo con esa... Y es como decía Caro ahorita, a veces uno, porque entregarle a una persona un sobreturno es entregarle mucho, ¿me entiendes? Tal vez la gente, tal vez no lo dimensionan, pero es tú sobrecargar a un profesional, no solo el que lo va a atender, ¿no? Porque, digamos, va a sobrecargar también al administrativo que tiene que hacer más tareas todavía y tal vez a esa persona hay que darle más medicamentos del que hay. Está sobrecargando la farmacia, ¿no? El de seguridad que se tiene que ir a las 4 de la tarde y son las 5 de la tarde ya, está sobrecargando mucho, ¿no? Entonces, eso a veces eh, yo sé que cuesta mucho y en los equipos se ve, pero como bien decía esto la compañera, si hay esa armonía con el equipo interactuante, ¿no? Pero también está el que, como esa persona es sujeto de intervención, y es sujeto de derecho. Bueno, yo te voy a conseguir un turno ahora, pero tú vas a tener que venir a el turno tuyo con el médico clínico tal día, te lo voy a dar para que vengas y te controles, que hasta ahora no te estabas controlando, ¿no? Sino hacer que esa acción se convierta en una intervención nuestra de mantenimiento, ¿no? O sea, yo te voy a dar un turno perfecto, pero que no sea hoy porque me pateaste acá las cosas, perfecto, pateaste, te damos el turno, pero tenés que venir a control en tal momento y ahí tú estás confrontando a la persona con su realidad, ¿no? Fíjense qué importante es confrontarlo a la realidad. Bueno, perfecto, hoy me rompiste la salita, te voy a dar con el médico clínico, pero tú la semana que viene otra vez el tipo, tú tienes que venir a la consulta, ¿bien? Porque para eso te conseguimos el turno ahora y porque tú lo necesitas, ¿no? Que no has venido en todo este tiempo y ahora que estás decidido, o sea, manejar eso es importante y así nosotros damos autonomía a nuestro trabajo y de cierto modo estamos propiciando ese proceso de atención. Bueno, las acciones en esta entrevista motivacional, el diagnóstico, bueno, saber es como en qué etapa puede estar la persona, entender que no viene a la frente con un cartelito, ni que es que hoy está así y va a estar así, porque no, es como, es muy interactivo, es muy lábil todo, es muy lábil. Entender el ser humano, fíjense que el ser humano es complejo. Entender en pero por lo menos tener un indicio de cómo está la persona, ¿no? En qué momento está la persona para ser un sujeto de intervención. Bien. Siempre hacer preguntas abiertas. Acuérdense que lo habíamos hablado ya en escucha activa. Siempre hacer preguntas abiertas, no preguntas cerradas, que cerremos el diálogo. Importante la escucha reflexiva, no hacer juicio de valores ni tampoco creer con esto que estamos dando soluciones mágicas a un problema. Las administrativas hacen una adaptación activa a la realidad con la demanda. Ahí el CAP 5 puso algo. A ver, dice, las administrativas y los administrativos hacemos una adaptación activa a la realidad con la demanda y la oferta. Perfecto, exacto. Me parece, o sea, son ustedes los que, son ustedes, miren, es como en una casa no es que voy a decir que la mujer es la administrativa, la administradora de la casa, no, una casa la administra tanto, o sea, la mujer o el hombre, sea una pareja, lo que fuere,
siempre administran 2 personas la casa, ¿no? No solo la casa la administra una sola persona, ¿no? En el caso de de las salitas, quienes hacen la administración de todo lo que pasa en la sala son ustedes, ¿no? Ustedes son los que administran el tiempo, ustedes son los que administran los turnos, los servicios, ustedes son los que llevan todo. Usted es como una casa, la salita es una casa, ustedes administran esa casa. Porque la persona que llega a solicitar un turno, no siempre llega, hola, ¿qué tal? Buen día, hola, ¿cómo estás? Bien, son situaciones complejas, y eso amerita eh, el accionar del equipo completo, y es muy interesante para nosotros el interés de la Secretaría de Salud de 3 de febrero en que administrativas y administrativos, ya sea tanto de call center como de atención directa al paciente, por lo menos nos sentemos a hacer unas reflexiones, a conversar un poquito sobre estos temas, ¿no? Y darle un poquito de contenido a lo que hacemos en la cotidianidad para saber que estamos haciendo lo correcto, ¿no? O saber que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer. Porque a veces nos preguntamos, bueno, lo que yo estoy haciendo lo hago yo, ¿será así? ¿Tendrá una lógica, no? Hay quienes se preguntan eso, ¿no? Bueno, entonces nuestro objetivo es darles a ustedes esa respuesta de que es lógico que ustedes a una persona le pregunten de una manera abierta, no cerrada, de que sepan esta persona que viene a mí, que ustedes rápido lo escaneen y que digan, bueno, pero está rebelde, esta persona me está, o una persona que viene en otra fase, ¿no? Entonces, siempre pensar que esa persona en la fase que esté, por eso, si bien como es tan finito, en la fase que esté es un sujeto que va a merecer una intervención siempre. Bien. No emitir juicio de valores, ni tampoco dar, bueno, usted con esto va a resolver su problema, ¿no? Tampoco, tampoco darlo por hecho porque es un tema, ¿no? Simplemente esto va a irlo mejorando, vamos a saber que se siente mejor si sigue a controles, ¿no? Que es importante que la persona destaque lo más, o sea, que haga un resumen destacando lo más importante, ¿no? ¿Qué fue lo más positivo? ¿No? Mira, la verdad que viniste alterado, bien, a solicitarme un turno la semana pasada, pateaste todo, puteaste acá hasta la Virgen María, pero la verdad que lo que destaco es que hiciste las cosas como te lo indicó la médica o el médico, ¿no? Hiciste esto otro. eh, la verdad que te felicito porque estás acá, te hiciste los análisis, te volviste a ver. O sea, siempre darle esa devolución al paciente, ¿no? Porque eso siempre es bonito, ¿no? Y por último, es el momento que se deben de comenzar a pensar en cómo el equipo de salud va a abordar este tema, ¿no? ¿Quién te parece más pertinente para hacerlo? Frases de motivación, ¿no? En lo que es la toma de decisión. Una de las cosas que estuvimos conversando con el equipo que organiza la actividad, ¿no? Con Caro y con Seba, y lo estuvimos también conversando con la Secretaría de Salud, que estuvo en el momento inaugural. La verdad que muy lindo que se haya tomado su tiempo, porque eso para nosotros, que esté la institucionalidad de la Secretaría de Salud en la figura de la secretaria y de su equipo de conducción, para nosotros es maravilloso, porque esto nos da el que va a haber una continuidad. Una de las cosas que nosotros queremos es no dejar esto espasmódico. Lo estaba hablando el profesor Pedra en estos días. No querer dejar esto espasmódico. Nos gustaría, por supuesto que vamos a hacer una actividad de integración en el próximo encuentro. Ahí nos vamos a conocer cara a cara. Vamos a hacer que ese momento sea lindo, sea bonito y que sea a la vez reflexivo. Pero una de las cuestiones que estamos queriendo es que esto podamos transmitirlo al equipo completo. O sea, que nos podamos también sentar con los profesionales médicos y explicarle, bueno, pero tú vas a tener
en tu salita, administrativos y administrativas, que te van a saber cómo hacer una intervención en un sujeto. ¿Bien? Que te van a orientar en un sujeto por dónde tiene que ir su atención, ¿bien? No creas que las que están ahí solamente te van a dar un turno, ¿bien? Las que están ahí te van a dar un turno, pero te van a ayudar a que ese turno ya tenga el recorrido y que la persona no llegue acá dinamitando todo esto acá, ¿no? Porque llegar a un turno tuyo es complicado por la cantidad, por lo poco que son o eres, pero por la demanda que hay. Entonces, que la demanda se haya ido canalizando por distintas vías, entonces en eso fuimos entrenando al equipo también, ¿no? Y que tú sepas que eres una cadena de un eslabón en donde se tracciona no solo de tu lado para allá, el que más tracciona, sino que todo ha traccionado para que llegue a ti una demanda controlada. ¿Bien? Es posible que estés sobrecargado, que tengas muchos turnos, pero que el equipo que está recepcionando al paciente le supo dar un camino, una intervención lógica para que tuviese en su derecho de atención un proceso de atención, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más tenemos que ir trabajando ahora para hacerlo, ¿no? En todo lo que nos viene ahora por delante. Bueno, ¿qué les pareció? Estos ya minutitos Juan, finales. comparto el Sí, último mensaje que hay en el chat, que Ale del CAP 7 puso: primero tenemos que escuchar, tener empatía, aceptar y entender los cambios, las conductas del paciente, para así llegar a ellos, que comprendan que nos ponemos en su lugar y que le damos prioridad a su problema. perfecto, perfecto. Eso es importante lo que ponen, que le dan prioridad al problema. Miren, prioridad al problema, estoy seguro que la gente que está llegando a las salitas sabe, miren, si están perdiendo la gente, hay quienes están dejando las obras sociales y que se atienden en el público, ¿no? La gente está al tanto de eso, ¿bien? La gente necesita que tú lo orientes y que tú lo hagas un sujeto de intervención. Es una necesidad de las personas, ¿bien? Piensen cuando nosotros estamos en un problema de salud, que vamos a solicitar un turno, que ese turno no lo tenemos a la inmediatez, pero que me están tomando como una intervención y me van a decir, el turno sería el mes que viene, no el otro mes, pero este mes lo puede ver fulano, lo puede ver esta otra especialidad y le parece ir empezando por acá. Y ya después cuando usted llega a su turno, que ya tenga todo el camino ya adelantado, con análisis. Entonces tú dices, wow, o sea, me sentí atendido, ¿no? Pero para que la persona se sienta atendido necesita ser un sujeto de intervención. No, el turno lo tienes dentro de 2 meses para verte con el médico clínico. No hay más turno. Ese no, 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 no. Hay formas de que no se puede decir de otra manera, ¿eh? Pero bueno, no hay clínico, pero tengo médicos generalistas que te pueden ver. Y el médico generalista te va a ver primero, va a intervenir contigo y él va a decidir si te deriva o no al médico clínico y él te puede seguir. Puede ser tu médico de seguimiento. Miren, la palabra seguimiento y mantenimiento en un paciente es importantísimo. Porque te puede ver el cardiólogo, pero el cardiólogo no te va a seguir toda la vida. Bien. En cambio, un médico clínico, un médico generalista puede ser tu médico de cabecera, como decían antes, ¿no? En este caso, tu médico de seguimiento, de mantenimiento, ¿no? Eso es muy importante para el paciente. Bueno, ahora, si no les molesta, los que tienen las cámaras, pero no sé si todos tienen cámara, voy a hacer una captura de pantalla, así queda después para los registros del curso, ¿no? Si quieren activar las cámaras, ponemos las cámaras, ahí todos, ¿les parece? Y ahí nos ponemos y saco una fotito de... Aprovecho, Juan, también, y todas aquellas personas que no hayan puesto su nombre y apellido en el chat, muchos ya se presentaron y nos pusieron, pero si hay algunas personas que no pusieron en el chat su nombre y apellido, porfa, si pueden ir haciéndolo, que Seba está ahí poniendo los presentes, así no nos falta ninguno.
Eso por un lado. Y bueno, y Buenísimo, sí dale. también, Juan, después de la foto, por ahí charlar un poquito del próximo encuentro que es el presencial, decir 2 o 3 Perfecto, cositas. perfecto. Cuando vos Bueno, me digas, sí, sí. El presencial ahí nosotros con Caro y con Seba vamos ahí, bueno, ya ustedes saben dónde lo vamos a hacer. Está en la invitación. Que muchas gracias por la charla. Bueno, a ustedes que estuvieron acá para, es para conversar, y así va a ser el encuentro último, es el encuentro de evaluación del curso, pero no es que vamos a evaluar sino la evaluación va a ser la presencia, pero la presencia con la actividad que queremos hacer, ¿no? Yo le voy a mandar el día jueves, cuando termine la actividad el día jueves, una serie de consignas y Caro y Seba ahí necesitaría la intermediación de ustedes para irlo regulando. Sería hacerlo por CAPS o la idea es, hay una actividad que vamos a integrar a todos, que va a ser al azar, ¿bien? Pero después hay una actividad, vamos a dar opciones para que cada CAP seleccione qué es lo que quiera hacer en el encuentro presencial, ¿no? Consigna es desarrollar una consigna, hacerlo, verán que les va a gustar mucho, no los quiero espolear mucho, pero por ejemplo, en una red conversacional, ¿cómo usted identificaría a la persona que menos actividad tiene? O cómo van a hacer cómo van a planificar. Bueno, van a ver que son situaciones, problemas para hacer o role playing o como ustedes quieran hacerlo. Y eso lo vamos a hacer en el encuentro presencial que va a ser, como bien lo digo pusieron yo si querés, acá. el Sí, sí, martes, para que todo, solo para recordarlo. Este grupo, que es el grupo de los martes, nos vamos a ver de forma presencial el martes 8 de julio, de 14 a 17 horas, es una horita más de la que estamos acá conectados. Y el lugar es el auditorio del complejo hospitalario en Valentín Gómez, 4545 en Caseros. Tienen toda la información en el flyer, si no, igual nosotros siempre estamos mandando mensajitos ahí para recordar. Pero bueno, para que sepan que va a ser ahí, es presencial, va a haber agua caliente, té, café, alguna de esas cositas, pero si quieren traigan su mate, así pasamos el rato tomando un poco de mate y claro, claro. llevamos Y más que va a hierba haber y esas frío. cosas. Perfecto. Sí, y va a ser frío seguramente, así que para que se lo vayan agendando y no dejen de traerse un mate o si quieren una taza y ahí mismo va a haber cositas para tomar durante la tarde. Perfecto. Bueno, y ahí vamos a ir, por eso el día jueves, cuando ni bien terminemos por la mañana el encuentro, yo ahí les mando todo, les mando el contenido pues ¿qué pasa? Que tengo, vieron que son muchos, todos los mailings, todos los puse de un golpe, entonces no separé el grupo martes ni grupo jueves, todo junto mejor. Entonces, ahí ya día jueves tienen, de todos modos tienen la semana que viene todo el tiempo y ahí está muy bien explicadito la consigna y lo que hay que hacer, ¿bien? Verán que va a ser bastante productivo para todos. Primero conocernos, ¿no? Conocernos físicamente y para pasar un rato lindo, ¿no? Pero miren, cuando uno va, vieron que después de la pandemia se comenzó a hacer triage, ¿no? Eh, el triage es una entrevista motivacional. Y ¿saben lo que costó en la Argentina que ese triage fuera de enfermería, fuera a ser parte de enfermería y disrumpió con el modelo hegemónico argentino, ¿no? Donde los médicos se apropian de todas las acciones en una institución y después no hacen nada, ¿no? Después vienen las fallas, vienen los pocos procesos. Y enfermería el triage lo tomó como algo muy necesario basado en entrevista motivacional, porque el triage es una intervención, se toma al sujeto de derecho que llega a la atención como un sujeto de intervención. Y es quien determina si va para acá, va para acá o para acá.
¿no? Y esas intervenciones son programadas para cada momento en que el paciente comience a transitar por el sistema donde está, ¿no? Y se basó mucho en la entrevista motivacional. Primero, partir de que en un triage ya ahí las personas que vienen ya directamente están en una fase de acción, ¿no? El que va a una guardia, no, el que va a una guardia sintiéndose mal es porque ya está mal, ¿no? Y más, vieron, se hizo mucho triage para COVID y demás, y los que tuvimos COVID sabemos que cuando tuvimos que ir a una guardia, era porque no andaban las cosas bien con nosotros, ¿no? Entonces, ya ahí el equipo está mucho más orientado a la intervención más puntual, y en la intervención desde enfermería, que comenzaba la primera intervención, pasaba por administración hacía su intervención, ¿no? Era quien decidía también, bueno, tú tienes esto, tú vas primero acá, tú tienes esto, tú vas primero allá, y después pasaba últimamente por el consultorio médico, que era el médico que veía la integridad del proceso de atención, ¿no? Esos son sistemas que se han implementado en la Argentina sistema de clasificación de casos. Es un sistema de gestión que tomó el mundo después de la pandemia. Ya lo venía implementando hace muchos años países desarrollados, lo usaban Estados Unidos, Gran Bretaña, países que tenían gran capacidad de respuesta de la emergencia. Pero bueno, con la pandemia se socializó y se diversificó y globalizó en todo el mundo, y enfermería y administración, porque en el triage son esos los dos actores importantes del triage en los hospitales, enfermería y administración. El triage en un hospital no lo hace un médico, lo hace enfermería, administración, y al final pasa por el médico, que tiene otro rol en el triage. Es un modelo de cómo una entrevista motivacional puede cambiar una intervención de un sistema, y da muy buen resultado porque ya al médico le llega el paciente tamizado, ¿no? El que ya tuvo distintas intervenciones en distintos momentos por distintos actores. Por eso es importante en el triage que esté enfermería, que esté administración y después el médico, ¿no? Miren todos los actores que intervienen, ¿no? Eso mismo lo que hacen ustedes en los centros de salud. No se le ha puesto ese nombre de triage, pero ustedes reciben al paciente, orientan al paciente, clasifican al paciente. Ahora lo nuevo sería tomarlo como un sujeto de intervención, y que estoy seguro que esto que estoy diciéndole, muchos seguro que lo hacen. Quiero turno para el cardiólogo, empiezan por el médico clínico o por el médico generalista, y después ellos que sean los que deriven, ¿no? Eso seguro que lo hacemos todos, pero para que ustedes sepan que eso que hacen no está mal, es lo correcto. ¿Bien? Porque que le digan a un paciente no tengo turno para el cardiólogo no es nada malo, porque no hay cardiólogo. Ahora, sí tengo un turno para que te pueda ver un médico clínico o un médico generalista. Eso es una intervención. Y eso es lo que queremos de los equipos, que sean un compacto de personas que atienden a personas, que tengamos una capacidad de intervención y que sepamos que el sujeto que está frente a nosotros es un sujeto de intervención. ¿Bien? Sujeto de derecho y sujeto de intervención. Buenísimo. Bueno, ¿algo más? Yo hablé el día primero y el día segundo. Vieron, todo cambia. En el presencial van a ser ustedes los actores. Así que en presencial, prepárense las que tienen y los que tienen miedo escénico, que dejemos el miedito en la casa y ahí es donde ustedes van a hablar. Las quiero y escuchar, y los quiero escuchar. Así que estos 2 días he sido yo papagayo, para acá, para allá. Algunas no, han intervenido bastante. Agradezco mucho al equipo de Call porque me permitió tener claridad de la acción que hacen, y que el equipo propio que está en el CAPS entienda el trabajo que hacen ustedes, y que ustedes también entiendan el trabajo que hacen en el CAPS, que seguro que lo saben, pero poner el contexto. Esto sería el contexto, ¿no? El contexto de intervención, que son dos contextos muy distintos, pero que no dejan de ser lo mismo.
porque tenemos a un sujeto de intervención delante de nosotros, ¿no? O una pantalla o en el cara a cara, ¿no? Y siempre piensen en el cuento que les hice yo cuando estuve del otro lado. No había manera, podía ir y derrumbar el sanatorio, ¿eh? Y yo en las condiciones. Entonces, por eso cuando le llegue a un paciente que quiera patearle la salita de espera, no lo vean como un loco. Piensen que uno puede ser un loco eso en un momento. Yo estuve muy a punto de serlo. Así que no, hay que entender a la gente. Yo me reía porque el chico que me atendió estaba cagado de risa, disculpe la frase. Estaba muerto de risa. Y yo sentía que él se reía, me decía, no, está muy enojado. Y me decía, tiene todo el derecho de estarlo, ¿eh? Porque yo estaría en su lugar igual. Y yo le digo, mira, todo el fin de semana no puedes chupar. El fin de semana no puede ni comer como yo como. Y que me digan a mí hoy que no puedo hacer los análisis, derrumbo esa clínica. Y se reía demasiado, chico. O sea, yo veía que estaba tentado a reírse. ¿Me entendió? Así que bueno, bien, eso creo que sería bueno que pensemos cómo nos ponemos nosotros cuando a veces damos una respuesta a la gente, ¿no? Que nos desbordamos. Juan, Juan, Sí, comparto el mensaje de Karina que puso: el peligro es que hay locos de verdad. Me parece súper interesante que lo sí, podamos trabajar sí, y charlar, ¿no? En el encuentro sí, presencial, creo que nos va exacto. a permitir Está muy un poco bueno, Caro. más Karina, eso, exponer, bien, exponer un poco qué pasa con esas situaciones, ¿no? También exacto, entendiendo que siempre estamos hablando de enfermedades. exacto. Entonces, Bien. bueno, Me ver parece qué pasa ahí. buenísimo, me parece muy bueno que lo llevamos a y entender esos locos de verdad, ¿no? Porque es fuerte y nos tocan, nos tocan, nos tocan. Y bueno, yo les voy a hacer un cuento después en el presencial que me pasó en un consultorio con una señora loca de verdad. Pero ¿saben cómo la pude tranquilizar? Cuando le di el tiempo que ella necesitaba que le diera. Afuera me armó una guerra, ¿eh? Porque la sala de espera me la viró al revés completa, ¿eh? Yo dije, no me importa, nadie puede venir a esa puerta y agredirme, pero cuando ella entre es cuando yo la voy a virar al revés a ella. Y solamente lo que hice fue que la atendí, la senté, la toqué, como a todo el mundo lo hago, pero le dediqué más tiempo. Y ella como que estaba, por eso se demora tanto, porque atiende a la gente, me decía la mujer. Claro, le digo yo, esto no es un trámite, le decía yo. Acá se atienden personas y cada persona lleva un tiempo necesario para atenderlo. Si me demoro un tiempito más es porque esa persona ameritó un tiempo más. Es posible que con usted me demore un tiempo más porque usted lo amerita. No, 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 yo no estoy tan mal. Decía la mujer. Después que me había incendiado la sala de Así que bueno, bueno, que tengan linda tarde, ¿eh? Y nos vemos entonces el martes que viene, ¿no? El otro, ahí en 3 de febrero. Ahí va. Muchas gracias, Juan, Chao. por todo. Muchas No, gracias a todos a y a ustedes, todas gracias a por ustedes, ¿eh? participar. Nos vemos. Gracias Buena a semana. ustedes. Muchas Linda tarde, gracias. bien. Chao. Bien. Chao, Juan. Chao, Caro. Adiós. Chao, querido. Gracias a Bien. todos. Chao, chao. Gracias.